Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa La Costumbre No Hace Ley. Esto apenas comienza, quédese con nosotros. Bienvenidos, hoy estaremos abordando un tema muy importante que se llama Víctimas del Delito y Víctimas de Derechos Humanos. Más adelante tendremos una entrevista con mi compañero Eduardo Mijangos y la licenciada Marisela Núñez, pero mientras, ¿qué le parece si vamos a ver esta importante cápsula? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende a dos partes. Por un lado, están las víctimas de delito, que son aquellas que han sufrido un daño por un ilícito, y las víctimas de derechos humanos, que son aquellas que han sufrido un abuso por parte de una autoridad. La Comisión Ejecutiva Federal es la encargada de atender delitos del Fuero Federal, tal como lo comenta Ricardo Díaz, delegado federal de la CEAF. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del ámbito federal atiende delitos del orden federal y violaciones de derechos humanos en el ámbito también federal y que atiende la CNDH. Las funciones de las comisiones vienen estipuladas dentro del artículo 79 de la Ley Federal de Víctimas, donde se establece las facultades que tiene cada una. La Ley General de Víctimas establece las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Reportó Ileana Orozco. Para conocer un poco más acerca de este tema, está del otro lado del estudio mi compañero Eduardo Mijangos, con la invitada especial, la licenciada Marisela Núñez. Muchas gracias, Marite. Como bien dice, estamos con la licenciada Marisela Núñez, secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cómo estamos, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, a nuestra a tus invitación. órdenes. Pues como ya nos comentó aquí nuestros compañeros y Diana, pues si nos puede comentar las diferencias entre las víctimas del delito y las víctimas de los derechos humanos, pero ya más a fondo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, partiendo de lo que nos señala la misma Ley de Atención a Víctimas y la ley local aquí de nuestro estado, nos refiere que el objetivo de esta ley es precisamente el garantizar y reconocer los derechos de las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a los derechos humanos. Nos señala los conceptos de manera muy específica de víctimas de delitos, ¿sí? O sea, la víctima de delito es aquella persona que sufre algún daño o menoscabo en su persona, ¿sí? Ya sea económico, físico, psicológico, o bien en su defecto que se encuentre en riesgo o en peligro los bienes jurídicos, ¿sí? Por la comisión de algún hecho delictivo, o igual por la violación a los derechos humanos. Entonces, si yo voy, por ejemplo, voy caminando en la calle y llega alguien y me asalta, me quita todas mis cosas, sería una acción que puedo ir con la CEAP a la CEAP estatal, ¿no? Porque tengo entendido que hay dos CEAPs, Ejecutiva Federal y la Ejecutiva aquí misma del Estado. Así es. Sí, bueno, por competencia, vaya, hay delitos del orden federal y orden local, ¿sí? Del fuero común. En el caso de nosotros, la competencia es del fuero común, es decir, si una persona sufre este flagelo que tú me estás comentando, pues puede acudir con nosotros a la Comisión Ejecutiva. ¿Cuáles son unos ejemplos de algunos delitos que atienden ustedes como Comisión Ejecutiva Estatal y los de la Federal? Así es. Bueno, la diferencia ahí es robo de vehículo, robo a transeúnte. ¿Eso es con ustedes? Con nosotros. Y en la federal, bueno, pues ya podremos hablar de delincuencia organizada, que ya es competencia de ellos. Entonces, cuando un funcionario público te priva de tus derechos, ¿en qué SEAP sería? Ahí esa sería la diferencia en lo que se refiere a víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque es ahí donde de alguna manera las autoridades afectan ese derecho, esa garantía que tú tienes y que están reconocidos, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perdón que le interrumpa, si nos acabó el tiempo, vamos a ir a una cápsula que nos prepararon nuestra compañera Luisa Pinet y ahorita seguimos hablando. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el Departamento de Víctimas del Delito, atiende a personas que están agraviados en un hecho penalmente relevante. Esto es, hay hechos de la vida cotidiana que ocasionan en las personas una afectación
y que la persona se siente agraviada como tal por ese hecho, es lo que pudiera ser en un momento dado constitutivo o relativo a un hecho victimizante. La Ley General de Víctimas en su artículo 4 señala la definición de víctima, haciendo una diferenciación de lo que es una víctima directa, una víctima indirecta y lo que son las víctimas potenciales. La licenciada Lorena Bedoya señala lo siguiente. Aquí tendríamos que decir que es cualquier persona, una víctima de un delito pudiera ser cualquier persona que se sienta resentida o agraviada en un hecho que pudiera ser penalmente relevante. Este departamento realiza diferentes actividades para considerar a una víctima del delito. Pues tendríamos que hacer un análisis de que ese hecho victimizante encuadrara o se adecuara perfectamente a la definición típica de cada una de cada uno de los delitos que para tal efecto establecen pues los estados o la federación en sus códigos penales estatales o federales. Reportó Luisa Pinet. Muchas gracias, Luisa Pinet. Y ahora sí, licenciada, secretaria técnica, estamos hablando de qué hacer, por ejemplo, si alguien, alguna víctima llega con ustedes siendo violada por derechos humanos, un delito de derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Sí, mira, si llegan las personas ahí directamente a la Comisión Ejecutiva argumentando alguna afectación a su persona y tratándose de violaciones a derechos humanos a nivel nacional y que los observa de alguna forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues en ese momento lo que se hace es precisamente de manera canalizarla, vaya, a la SEAP, a la delegación de la SEAP nacional aquí en Morelia, para que ellos le den la continuidad, la atención correspondiente y puedan apoyarla a que se le reconozcan sus derechos. ¿Varía, la atención y el procedimiento de estas dos SEAPs? No, porque de alguna forma estamos vinculados nosotros a la Comisión de Atención a Víctimas Nacional. Trabajamos ahorita en este momento con sus protocolos, el protocolo de atención a víctimas, y lo estamos de alguna manera uniformando todos esos procedimientos y no, por supuesto que no varía, única y exclusivamente es en cuanto a la competencia. Entonces igual. Sí, el procedimiento es el mismo, primer contacto, atención inmediata, primer contacto, asesoría jurídica, el acceso al fondo, todo el procedimiento, la inscripción en el registro nacional de víctimas y los mismos servicios. Rápidamente nos puede comentar antes de irnos a un corte. ¿Qué? Los servicios que ofrece. Los servicios, bueno, son atención inmediata, sí, que consisten en atención médica, psicológica o canalización a otras instituciones, la asesoría jurídica cuando se requiere de acompañamiento y representación, o en su defecto también la orientación jurídica, para poder definir ahí si es la competencia de presentar alguna denuncia y se le da el acompañamiento o la representación en los juicios. Bueno, pues muchas gracias y ahorita regresamos, vamos con Mariteri. Muchas gracias. No se despeguen de su programa de La Costumbre No Hace Ley. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer un poco más acerca de los derechos humanos. Para eso nos tienen preparada la siguiente cápsula. La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende a las víctimas de violación de los derechos humanos y los acompaña en su proceso jurídico conforme a la ley en caso de haber sido transgredidos en sus derechos por un funcionario público, comentó al respecto Raimundo Sánchez Arredondo, titular de la Unidad de Asesoría y Representación a Víctimas de la SEAP. Los derechos humanos son todas las facultades y atribuciones inherentes a las personas que tenemos para poder desarrollarnos en nuestras vidas, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la salud y a la educación. Cuando estos derechos se ven violentados por parte del gobierno, de autoridades estatales y federales, le podemos llamar violaciones a derechos humanos. Son todos los actos o omisiones que realiza un servidor público y al realizarlos afecta estos derechos. Los derechos humanos deben ser garantizados por todas las formas de gobierno. Sin embargo, no solo estos pueden violar los derechos. En ocasiones, los particulares pueden intervenir en la legalidad de otro particular por una deficiencia del gobierno. Tienen en nuestro país la obligación de respetar los derechos humanos, de protegerlos, de promoverlos y de garantizarlos. Antes existía esta teoría de que solo un servidor público podría violentar un derecho humano.
Ya ahora en día también los particulares, existe la doctrina, pueden violentar derechos humanos. Reportó Tony Silva. Agradecemos a Tony Silva por esta cápsula. Llegó el momento de ir del otro lado del estudio con Eduardo Mijangos y esta importante entrevista. Muchas gracias, Marité. Pues así es, continuamos con la licenciada Marisela Núñez, secretaria técnica de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, secretaria, pues ya nos comentó todo lo que ofrece la CEAP y las diferencias entre las víctimas de delito y las víctimas de los derechos humanos. Ya como mencionan sus compañeros, pues ya que es específicamente algún servidor público, ¿no?, de los derechos humanos. Y ahora para preguntarle, ¿cuál es el proceso cuando es una víctima de derechos humanos? ¿Qué hace la CEAP? O sea, ¿cuál es su función? O sea, ¿atiende a la víctima? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa con la autoridad que hizo la violación? Por supuesto, mira, en el tema de derechos humanos, el artículo 1 de la Constitución Política nos señala muy claramente que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y a su vez el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. La víctima de violaciones a derechos humanos, pues es todo aquella que sufre alguna afectación o daño, ¿sí?, de los derechos humanos que señala la misma Constitución, como lo es el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la igualdad, ¿sí?, a la salud. Si se ven afectados estos derechos, llegan con nosotros, con la Comisión Ejecutiva, ya con una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual se califica a la persona como víctima. Es decir, ya se acreditó ahí el daño causado, nos llega a la Comisión Ejecutiva y ahí nosotros es cuando intervenimos, en ese momento. Ok. Y para aclarar, bueno, para que quede bien claro, después de este proceso, bueno, antes del proceso, ¿se manda a la CEAP federal o son ustedes? No, depende ya del hecho. Ok, o sea, depende del funcionario, vaya. Pues. Así, y de la competencia. Okay. Orden federal o orden local. Entonces, supongamos que voy manejando, un policía me para sin ninguna aparente razón y pues ya a ver cómo nos arreglamos y ya voy a la CEAP y es cuando entran en acción ustedes. En el momento de que la Comisión, exacto, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya nos envía alguna recomendación en tratándose de una detención ilegal, te pongo un ejemplo, en tratándose de una detención ilegal, ahí están violentando tu derecho, porque la ley señala que para detener a una persona tiene que existir una orden de aprehensión o en su defecto detenerlo en flagrancia en el momento que está cometiendo el ilícito, para que se dé esa legalidad. Y si no, se está violentando tu derecho, muy bien. Tu derecho humano. Entonces, vamos a ir a una cápsula y ahorita regresamos. ¿Alguna vez has sentido que tus derechos han sido transgredidos, pero no sabes cómo reaccionar? La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas te da estos 3 pasos a seguir. 1. Identifica si es un delito o una violación a tus derechos. La manera más fácil de saberlo es dependiendo del agresor de tus derechos. Si es un particular, es un delito. Si es un servidor público, es una violación a tus derechos. 2. De ser urgente, acude directamente en caso de delito al Ministerio Público. Ahí levantarás tu denuncia penal. En el caso de ser una violación a tus derechos por parte de un funcionario público, acude a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a levantar una queja. 3. Respáldate con la CEAP. Aquí se te brindará el apoyo durante todo el proceso penal. Se te dará asesoría jurídica y apoyo médico-psicológico hasta que tu proceso termine. Muchas gracias, Tony. Continuamos con la licenciada, secretaria técnica Marisela Núñez. Pues, licenciada, ahora para hacer una pequeña recapitulación, una conclusión de esta pequeña entrevista que hicimos aquí por parte del UBAC. No sé qué quiera agregar algo antes de irnos. Bueno, pues comentarles, ¿verdad?, a los televidentes o las personas que vean este programa, que bueno, estamos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que esperemos que no sufran algún flagelo, ¿verdad?, algún delito o violación a los derechos humanos, pero que si sucediera, bueno, pues los esperamos ahí en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Los servicios son gratuitos, tanto la atención inmediata, la asistencia, la asesoría jurídica, en su totalidad. Es muy importante la labor. Antes que nada, pues, felicitar a la CEAP, a todos sus compañeros, ¿no?, que están ahí haciendo esta labor. Pues muy importante, ¿no?, que la gente vaya, busque ayuda, apoyo. Así es. Y pues qué mejor manera que con ustedes. Pues con gusto ahí los esperamos. Esperemos que no, pero bueno, ahí estamos. Pues muchas gracias y pues esperemos tenerla más veces aquí, ¿no? Ojalá.
Marisela Núñez, secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CEAV. Y pues vamos contigo, Maritere. Gracias, Eduardo, por esta información, pero ¿qué le parece si vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en su programa de La Costumbre No Hace Ley? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el programa de La Costumbre No Hace Ley. Vamos a hacer en este momento un enlace con nuestra compañera Amy Navarro, que se encuentra en las instalaciones del CEAF. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amy Navarro y el día de hoy me encuentro con Pedro Alberto Carreón Ramos, el asesor del Pleno en la CEAF. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Amy. Vamos a iniciar la entrevista con la primera pregunta, que es: ¿a qué se refiere la calidad de víctimas? Muy bien. La calidad de víctima es un término que está dentro de la Ley General de Víctimas, que es una legislación a nivel federal, es una ley a nivel federal, en donde nos habla de que la calidad de víctima es una situación o es una parte que implica que una persona, después de haber sido víctima de un hecho victimizante, ya sea una violación a derechos humanos o un delito, adquiere esta calidad y por lo tanto el Estado está obligado a poder reparar este hecho victimizante o a poder reparar el daño después de que una persona fue víctima. Ok, ahora nos podrías platicar un poquito de cómo es que califican las autoridades a estas víctimas. Claro que sí. Normalmente lo que son, por ejemplo, existen jueces en diferentes materias en derecho, que es en derecho familiar, en derecho civil, en derecho penal. Estos jueces son los que tienen la plena autoridad de otorgar esta calidad a la persona debido a que ellos están revisando el contexto y están revisando todo un asunto que se lleva a cabo con estas personas. Asimismo, las comisiones de derechos humanos también tienen la oportunidad de otorgar esta calidad y igual el Ministerio Público también, dependiendo de la investigación, pueden otorgar la calidad y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la información que nos otorguen estas autoridades, también podemos otorgar la calidad de víctima. La CEAV tiene la obligación constitucional de ofrecer un servicio de asesoría jurídica a las víctimas del delito, así como la representación en todo el proceso de justicia penal a partir de la reforma en materia de seguridad y justicia del 2008, aseguró Lorena Bedoya Ponce. Bueno, aquí es importante retomar que a partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año del 2008, surge a la vida jurídica como tal la figura del asesor jurídico. Esto es en un avance en el derecho victimal en el mundo, siguiendo un poquito la tendencia internacional de los instrumentos internacionales a fin de reconocerle también la importancia que tiene quien es víctima de un delito, es que se incluye, se agrega un apartado C al artículo 20 constitucional y donde el primero de los derechos que la Constitución le reconoce a las víctimas es a que cuenten con un asesor jurídico. Actualmente se trabaja en Michoacán con 2 sistemas de justicia penal. En ambos se ofrece una intervención por parte del organismo. Acá estamos trabajando en 2 sistemas, el que denominábamos o conocíamos como tradicional y un nuevo sistema de justicia penal. En los 2 estamos teniendo intervenciones, en los 2 estamos dando representación a las víctimas y evidentemente esto es con el fin de garantizar pues la mejor. Reportó Tony Silva. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Me sigo encontrando con Pedro Carreón, el asesor en el Pleno de la CEAV. Bueno, Pedro, continuamos con la entrevista y ahora me podrías contestar, ¿en dónde se define quiénes califican a las víctimas y cómo es que las califican? Claro que sí. Normalmente quienes definen esta calidad de víctima, como mencionaba anteriormente, son los jueces en distintas materias. Somos nosotros también como Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas por medio de la información de otras autoridades. Es también el Ministerio Público quien lo hace y pues nosotros definimos dependiendo del contexto de la persona, de su vulnerabilidad, del hecho victimizante, de la gravedad del hecho en el que haya sido víctima, derivado de las investigaciones también que hacen diferentes autoridades para llevar a una resolución al asunto que ellos estén llevando. Entonces es así como nosotros vamos a otorgar esta calidad de víctima, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación en la que esté viviendo, de la gravedad y de pues, la recuperación del proyecto de vida, que es lo más importante. Ok, ahora, a diferencia de los derechos humanos, ¿cómo es que ustedes califican a las víctimas? Excelente. Nosotros, a diferencia de derechos humanos, ellos
de a lo que se dedican es más bien a hacer una investigación de una posible violación a los derechos humanos, y ellos generalmente no se enfocan solo a la cuestión de la atención psicológica o a la atención médica, que es algo que nosotros sí otorgamos como comisión ejecutiva. Entonces esa sería la gran diferencia, el hecho de que nosotros damos atención directa a la víctima y en derechos humanos dan una investigación acerca, y ellos lo que hacen es una resolución para poder recomendar a las autoridades otro tipo de acciones que no violenten derechos humanos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, nos has resolvido muchísimas dudas y para nosotros es muy importante que te hayas tomado el tiempo y la atención de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, a mí. Agradecemos a Amy Navarro por esta entrevista, este enlace que hicimos con ella, pero ¿qué le parece si vamos a conocer acerca de las formas del tratamiento de una víctima y el punto de vista de la autoridad? A las personas que han sufrido de algún hecho victimizante y acuden a buscar ayuda a la CEAP, se les atiende mediante un modelo de atención integral que mediante procedimientos y acciones busca reparar integralmente a las víctimas del delito y de violación de sus derechos humanos. Nosotros trabajamos en base a un modelo integral. Ese modelo integral debe ser, primero, no victimizante. El modelo de atención se compone de 3 momentos: ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral. Y se ofrecen los servicios integrales, que son, como te decía, de gestión a través de trabajo social, psicológico a través del área psicológica, médico si es el caso, y jurídico, darle un seguimiento jurídico para establecer los derechos fundamentales que tenga esa víctima. La resolución del hecho victimizante busca que la persona que sufrió algún daño recupere su proyecto de vida. La Delegación Federal de Atención a Víctimas, que se encuentra en la ciudad de Morelia, cuenta con los servicios para que las personas que lleguen a pedir apoyo por delitos del fuero federal se atiendan de manera integral. Si es procedente, si es del fuero federal, inmediatamente se le llama a un abogado, un asesor jurídico federal, que parten de la asesoría jurídica federal, que también están aquí en la delegación, y se le da un seguimiento puntual. Reportó Ileana Orozco. Gracias por haber estado en esta emisión de este programa. Agradecemos también a Ileana Orozco y a toda la producción que hace posible este programa. Mi nombre es Maritere Piñón. Nos vemos la próxima.